Vamos a hablar acerca de los mecanismos de infección. Vamos a omitir la epidemiología y comenzaremos directamente con el portal de entrada. Bien, el portal de entrada, ¿no? Nos dice que las modalidades de transmisión van a incluir mecanismos directos e indirectos. Y nos cuestionamos a través de esto qué es el portal de entrada. Y este se va a referir al proceso por el que un patógeno ingresa en el cuerpo, accede a los tejidos susceptibles y produce enfermedad. Entre las modalidades de transmisión se encuentran la penetración, contacto directo, ingesta, inhalación. El portal de entrada no determina el sitio de la infección. Los patógenos ingeridos pueden penetrar a través de la mucosa intestinal, posteriormente diseminarse por el sistema circulatorio y causar enfermedad en otros órganos como el pulmón o el hígado. Cualquiera que sea el mecanismo de entrada a la transmisión de agentes infecciosos, guarda relación directa con el número de agentes que adquiere el hospedero. Comenzaremos con la penetración. Cualquier pérdida de la continuidad de la barrera superficial del cuerpo, es decir, la piel o mucosas, es un sitio potencial para la invasión de microorganismos. La interrupción puede ser resultado de una lesión accidental que genera abrasiones, quemaduras o heridas penetrantes, de procedimientos médicos, intervención quirúrgica o cateterismo, o de un proceso infeccioso primario que produce lesiones superficiales como la varicela o el impétigo. También puede ocurrir la traslocación de bacterias desde el aparato digestivo, la inoculación directa por el consumo de fármacos intravenosos o por mordedura de animales o artrópodos. También esto es posible. Bien, veamos el contacto directo. Algunos patógenos se transmiten directamente desde el tejido infectado o las secreciones hacia las mucosas intactas expuestas. Esto es particularmente cierto para determinadas infecciones de transmisión sexual. Hablamos de las ITS, como gonorrea, gonorrea, sífilis, clamidiosis y herpes genital, en la que la exposición de las membranas no infectadas a los patógenos tiene lugar durante el contacto íntimo. La transmisión de la ITS no se limita al contacto sexual. También hablaremos de la transmisión vertical de estos agentes. Hablamos de la madre al hijo. Y esto es factible a través de la placenta o durante el parto. Cuando las mucosas del niño entran en contacto con las secreciones vaginales infectadas. Cuando una enfermedad infecciosa se transmite de la madre al hijo, durante la gestación del parto, esto se clasifica como una infección congénita. Las infecciones congénitas que se observan con mayor frecuencia incluyen la toxoplasmosis, que esto es generada por el parásito Toxoplasma gondii, sífilis, rubiola, infección por citomegalovirus e infecciones por VHS. Infecciones del complejo TORCH. También virus de la varicela zoster, varicela, parvovirus B19, Streptococcus, el grupo B, en específico el Streptococcus agalactiae y el VIH. De estas, el citomegalovirus es por mucho la causa más frecuente de infección congénita en los Estados Unidos, y este se presenta en el 0.5-22% de todos los nacimientos vivos. La gravedad de los defectos congénitos que se relacionan con estas infecciones depende en gran medida de la edad gestacional del feto al momento en el que tiene lugar la transmisión.
pero la mayoría de estos agentes puede inducir un retraso mental profundo y déficits neurosensitivos como ceguera y pérdida auditiva. El VIH rara vez produce signos y síntomas evidentes en el neonato infectado y en ocasiones se requieren años para que se manifiesten los efectos de la enfermedad. Otra puerta de entrada es la ingesta. El ingreso de microorganismos patógenos o sus productos tóxicos a través de la cavidad bucal y el tubo digestivo constituye uno de los medios más eficientes de transmisión de enfermedad en el humano. Nos menciona que numerosas infecciones bacterianas, víricas y parasitarias como el cólera, fiebre, diarrea del viajero, criptosporidiosis y hepatitis A, estos comienzan con la ingesta de alimentos y agua contaminados. Este mecanismo de transmisión requiere que un agente infeccioso sobreviva al pH bajo y a la actividad enzimática de las secreciones gástricas, así como la acción peristáltica de los intestinos en número suficiente para establecer una infección, y esto determina la dosis infecciosa. Para los microorganismos como el Vibrio cholerae, secreciones de ácido gástrico, estas reducen la dosis infecciosa. Sin embargo, algunos agentes como los quistes de Shigella y Giardia causan infecciones con una dosis más baja debido a su resistencia al ácido gástrico. Patógenos ingeridos también deben de competir con éxito con la flora bacteriana normal del intestino por sus requerimientos nutricionales. Las personas con acidez gástrica disminuida por efecto de alguna enfermedad o consumo de medicamentos, estos son más susceptibles a la infección por esta vía, porque el número de microorganismos ingeridos que sobrevive el ambiente gástrico pues será mayor. Bien, ahora hablaremos de la inhalación. Las vías respiratorias de las personas saludables están dotadas con un sistema de defensa constituido por elementos múltiples para impedir que los patógenos potenciales ingresen a los pulmones. La superficie del árbol respiratorio está recubierta por una capa de moco que se desplaza de manera continua y se aleja de los pulmones para dirigirse hacia la boca mediante el movimiento rítmico de las células epiteliales ciliadas. La humidificación del aire inspirado incrementa el tamaño de las partículas de aerosol, que son filtradas de manera eficaz por las membranas mucosas de la vía respiratoria superior. La tos también ayuda a eliminar las partículas de las vías respiratorias inferiores. Y ahora las secreciones respiratorias, estas contienen anticuerpos y enzimas capaces de inactivar aquellos agentes infecciosos. Las células fagocíticas, estas eliminan las partículas y los microorganismos que logran llegar al pulmón. A pesar de esta impresionante disposición de mecanismos protectores, cierto número de patógenos logra invadir el cuerpo humano a través de las vías respiratorias, incluyendo agentes que producen neumonía bacteriana, como lo es el Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila, meningitis por la bacteria Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae y también tuberculosis, así como los virus que causan sarampión, parotiditis, varicela, influenza y resfriado común. Defectos de la función pulmonar o de la depuración mucociliar ocasionados por procesos que no sean infecciosos, como la fibrosis quística,
enfisema o tabaquismo, estos pueden incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades adquiridas por inhalación. Bien. Bueno, y nos dice que la varicela se disemina a través del aire. Ahora bien, la fuente. La fuente de una enfermedad infecciosa, esta se refiere a la ubicación, hospedero, objeto o sustancia a partir de la cual se adquiere el agente infeccioso. En esencia, el quién, qué, dónde y cuándo de la transmisión de la enfermedad. La fuente puede ser endógena, es decir, adquirida de la microflora propia del hospedero, como en el caso de alguna infección oportunista, o la fuente puede ser exógena, que se adquiere de fuentes en el ambiente externo, como el agua, alimentos, tierra o aire. La fuente del agente infeccioso también puede ser otro humano, como la madre para el hijo durante la gestación. Estos son infecciones congénitas, un objeto inanimado, un animal o un artrópodo que muerde. Esto es un vector, ¿no? Los objetos inanimados que portan un agente infeccioso se conocen como fomites. Por ejemplo, los rinovirus y muchos otros virus que carecen de cubierta, pues estos pueden diseminarse mediante el contacto con fomites, los pañuelos y los juguetes. La zoonosis es una categoría de enfermedades infecciosas que estas se transmiten de otras especies animales al humano. Cuando una enfermedad se origina en los seres humanos y se transmite a los animales, se conoce como zoonosis inversa. La zoonosis representa un gran porcentaje, ¿no?, de las enfermedades infecciosas emergentes, hasta el 70% de las enfermedades víricas emergentes. Algunos ejemplos de zoonosis son la enfermedad por arañazo del gato, VIH, rabia, plaga y la influenza. Otra vía de diseminación de las enfermedades infecciosas, como la enfermedad o el virus del oeste del Nilo, es a través de la mordedura de vectores artrópodos. El término fuente puede denotar un lugar. Por ejemplo, las infecciones que se desarrollan en personas mientras están hospitalizadas se denominan intrahospitalarias, o infecciones asociadas con los servicios de salud, y las que se adquieren fuera de las instituciones sanitarias se conocen como adquiridas en la comunidad. Las definiciones utilizadas para distinguir entre las enfermedades adquiridas en los servicios de salud y las adquiridas en la comunidad involucran el momento de la infección, es decir, su desarrollo en menos de 48 horas. Define la enfermedad adquirida en la comunidad, así como la hospitalización previa, diálisis y atención de heridas. La fuente también puede hacer referencia a la sustancia corporal que tiene más probabilidad de servir como un vehículo para la transmisión, como las heces, sangre, líquidos corporales, secreciones respiratorias y la orina. Las infecciones pueden transmitirse de una persona a otra al compartir objetos inanimados. Hablamos de los fomites, que estos están contaminados con líquidos corporales infectados. Un ejemplo de este mecanismo de transmisión incluiría la diseminación del VIH y el virus de la hepatitis B por utilización de las jeringas compartidas por consumidoras de drogas intravenosas. La infección también puede diseminarse mediante una combinación compleja de fuente, portal de entrada y vector. El control de la fuente es un aspecto importante de la prevención y del tratamiento. Y ahora bien, las manifestaciones clínicas. El término manifestaciones clínicas se va a referir al grupo de signos y síntomas que expresa el hospedero durante la evolución de la enfermedad, ¿no?
y esto se conoce como cuadro clínico o presentación de la enfermedad. Y este puede ser característica del cuadro clínico o la presentación de algún agente infeccioso. En términos de la fisiopatología, los síntomas son la expresión externa de la lucha, ¿no?, entre los microorganismos invasores y las respuestas de defensa inflamatorias inmunitarias llevadas a cabo por el propio hospedero. Los síntomas de una enfermedad infecciosa pueden ser específicas y corresponder al sitio de la infección. Hablamos, por ejemplo, de la diarrea, exantema, convulsiones, hemorragia y neumonía. Por el contrario, los síntomas como fiebre, mialgia, cefalea y letargia, estas son más bien inespecíficas y es posible que los compartan distintas enfermedades infecciosas. Bien, los síntomas de un hospedero enfermo pueden ser evidentes, como en el caso de la varicela o el sarampión. Las manifestaciones ocultas, como el incremento del recuento leucocitario, que requieren pruebas de laboratorio para su detección, el reconocimiento preciso y el registro de la sintomatología, facilitan el diagnóstico de una enfermedad infecciosa. Bien, ahora veremos la evolución de la enfermedad. Bien, vamos a ver la evolución de la enfermedad. Nos menciona que la evolución de cualquier enfermedad infecciosa, esta se va a dividir en fases distinguibles después del momento en el que el patógeno potencial ingresa en el hospedero. Estas fases son el periodo de incubación, fase prodrómica, fase aguda, fase de convalescencia y fase de resolución, ¿no? Entonces todas estas fases van a depender de la avance e intensidad de los síntomas del hospedero en el tiempo. La duración de cada fase y el patrón de la enfermedad general pueden ser específicos para distintos patógenos y esto contribuye al diagnóstico de un padecimiento infeccioso. Detallemos cada una de estas fases, comenzando por el de incubación. Y esta es una fase durante la cual el patógeno comienza su replicación activa sin que se produzcan síntomas reconocibles en el hospedero, ¿no? El periodo de incubación puede ser corto, como en el caso de la cólera, que esta es de hasta 24 horas, o incluso prolongado, como sucede con la hepatitis B, que este es dentro de 180 días, o el VIH incluso, que esta es de meses a años. La duración del periodo de incubación puede verse afectada por factores adicionales, como lo puede ser la salud general del hospedero, el portal de entrada y la dosis infecciosa del patógeno. Y ahora bien, el marco de referencia de la fase prodrómica va a ser la aparición inicial de los síntomas en el hospedero. Aunque es posible que la presentación clínica durante este periodo sea solo una sensación vaga de malestar. El hospedero puede experimentar febrícula, mialgia, cefalea y fatiga. Se trata de cambios constitucionales que comparten un gran número de procesos patológicos. Y la duración de esta fase de la prodrómica varía de manera considerable de un hospedero a otro. La fase aguda, y este es el periodo durante el cual el hospedero experimenta el impacto máximo del proceso infeccioso, que corresponde a la proliferación rápida y diseminación del patógeno. Durante esta fase, los productos colaterales tóxicos del metabolismo microbiano, lisicelular, respuesta inmunitaria que produce el hospedero se combina para generar daño tisular e inflamación.
Los síntomas del hospedero son pronunciados y más específicos que en la fase prodrómica y por lo general permiten identificar el patógeno y los sitios afectados. Vamos a ver las etapas de la enfermedad infecciosa primaria en un orden de aparición en relación con su gravedad de los síntomas y el número de agentes infecciosos. El umbral clínico va a corresponder a la expresión inicial de los síntomas que son reconocibles, mientras que el umbral crítico representa la cúspide de intensidad de la enfermedad. Ahora bien, el periodo de convalecencia, ¿no? El periodo de convalecencia se va a caracterizar por la contención de la infección, ¿no? Eliminación progresiva del patógeno, reparación del tejido dañado y la resolución de los síntomas acompañantes. De modo similar al periodo de incubación, el tiempo necesario para que se complete la convalecencia puede ser de días a semanas o meses, y esto va a depender del patógeno y la porosidad de la respuesta inmunitaria del hospedero. La resolución ya será la eliminación total del patógeno del cuerpo sin que existan signos o síntomas residuales de la enfermedad. En ocasiones las infecciones pueden causar un estado crónico infeccioso. Se reconocen varias excepciones notables a la presentación clásica de un proceso infeccioso, y las enfermedades infecciosas crónicas tienen una evolución muy prolongada y en ocasiones irregular, donde el hospedero puede experimentar síntomas del proceso infeccioso de manera continua o esporádica durante meses o años sin que exista una fase de convalecencia. En contraste, la enfermedad subclínica o subaguda evoluciona desde la infección hasta la resolución sin la presencia de síntomas clínicos evidentes. Una enfermedad se va a denominar de progreso lento si la fase prodrómica es prolongada. Una enfermedad fulminante, se distingue por el inicio abrupto de los síntomas con prodromo escaso o nulo. Las infecciones mortales son variantes de una evolución patológica típica.